que Dios te hable, comienza más bien a pedir a Dios que escuches. Señor, quiero escuchar lo que ya me estás diciendo. Porque el problema no es que Dios hable o cuándo va a hablar. El problema es que no estamos escuchando. Pero si nosotros entramos a ese lugar donde Dios constantemente está hablando, nunca le vamos a pedir al Señor que hable o que nos hable. Muchas veces le decimos al Señor que nos hable. Yo me imagino a Dios. Me imagino a Dios riéndose y diciendo, pero ¿cómo que te hable si te estoy hablando y hablando y hablando y hablando y hablando todo el tiempo? ¿Cómo que te hable? ¿Quieres que te hable y te estoy hablando? El problema no soy yo hablando. La pregunta es, ¿estás tú escuchando? ¿Y cómo podemos escuchar? Por eso Jesús nos da el secreto. Supongamos que usted vaya a profetizar. ¿Dónde usted recibe la información? ¿Y cómo usted la identifica que esa información proviene de Dios? primeramente no me hace falta identificar. Que esa información proviene de Dios. En un momento usted siente como que Dios le habla. Y de repente usted dice, Dios me está diciendo esto. Dios me está diciendo esto. ¿Cómo se logra ese nivel De conexión. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Bienvenido a una entrega más de su programa favorito de todo YouTube. Rápidamente les invito a que se suscriban, le den like y compartan para que este contenido siga edificando a todos los que nos ven y a los que nos escuchan. Hoy tenemos a un invitado especial, tenemos al profeta Dionis Báez, que nos visita desde la ciudad de Miami, y para nosotros es un privilegio tenerle aquí, profeta. ¿Cómo se siente? Acá de vuelta, Wander, qué lindo estar aquí. Me siento muy bien, muy lindo porque, bueno, sabes que hace unos meses atrás estuve acá por primera vez, te conocí y la entrevista pues fue muy buena, tuvo una aceptación tremenda entre todos los seguidores, así que estoy contento y agradecido por estar en esta segunda vez y escuchar también las cosas grandes que todavía Dios está haciendo a través de la entrevista pasada. Amén, claro que sí. Y dicho sea de paso, esa entrevista marcó un antes y un después, no solo para todas las personas que nos escucharon, sino también para mi familia. Wow. Usted, la entrevista pasada, ahí están las imágenes en pantalla, usted declaró una palabra. El Señor le mostró la condición que se encontraba mi hermana. Recuerdo, poderoso. Y en ese momento, esa noticia de la enfermedad que padecía mi hermana, era una noticia que pocas personas en la familia lo sabían. Wow. Que incluso muchos se dieron cuenta por la entrevista. Wow. Y hasta ese momento yo nunca te había visto. Yo nunca no, me había te visto. conocía, claro. Incluso cuando usted entró por la puerta y me saludó, me dijo, hay un milagro para tu casa. Wow. Y es una mujer y no vive en este lugar. Wow. Y luego cuando tomamos la entrevista, usted me dijo que lo que pasaba, Dios le reveló la condición. Cáncer, ¿verdad? Dijo cáncer, el Señor. me dijo Y cáncer. dijo Higüey, creo. Me dijo Higüey. Higüey. Y ahí es donde estaba ella. Ahí donde estaba. My God. Y me dijo que había un milagro para noviembre. Para noviembre, con Para fecha. noviembre, Yo con quiero fecha. tomar una pausa ahora y decirle a todas las personas que están mirando, están conectadas, prepárate porque Dios tiene una fecha para tu milagro. Gloria a Dios. Y como profeta de Dios quiero declarar que a través de esta entrevista se va a manifestar el corazón de Dios para lo que tiene para ti para este año 2026. Está bien atento, porque una vez más, yo sentí eso, cuando dijiste eso, sentí eso en el Espíritu. Declara, Dios tiene una fecha para tu milagro. Porque qué tremendo que Dios sabía que exactamente, obviamente Dios lo sabe todo, pero declararlo a través de su profeta, que exactamente el mes de noviembre sería el mes en la cual tu hermana sería completamente libre de cáncer. Sí, le hicieron cirugía y cuando le hicieron la cirugía no encontraron ningún cáncer. ¡Vamos! No encontraron cáncer. No había cáncer. Vamos, alguien tiene que aplaudir al Señor desde su casa.
Porque si el Señor la libertó de cáncer y desapareció el cáncer, no encontraron el cáncer, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero declarar que Dios hará milagros también a través de esta entrevista en las personas que están mirando. Amén. Dios la sanó y fue un camino lleno de fe. Mi hermana, a través de esa palabra, vi cómo se abrazaba a la promesa de Dios en todo momento. Y ese proceso impactó a toda mi familia. Y agradezco a Dios, honro a Dios por su vida, que lo trajo aquí en ese momento para lanzar esa palabra de parte de Él. Y que lindo, yo sé que amas a tu hermana mucho porque lloraste mucho cuando declaré esa palabra. Sí, claro que sí. Sé que sufriste con ella todo ese proceso. Claro que sí. Y realmente era una de mis oraciones. Wow. Quizá yo no se lo expresaba a ella por la condición en la que estaba pasando, pero yo me quebrantaba mucho pidiéndole al Señor que la sanara. Wow. Y cuando usted vino y dio esa palabra fue como una respuesta a las oraciones que le estábamos haciendo al Señor. Así que agradecemos. No quiero llorar porque para mí ver la mano de Dios obrar en mi casa, para mí es un privilegio. Gloria a Dios. Y le doy las gracias, que Dios lo siga usando. Amén. Lo vi anoche también. Ay. Eso estuvo no apto para cardíacos. Eso fue algo sobrenatural. Qué poderosa la presencia de Dios. La mano de Dios se movió allí, la gloria de Dios se movió allí. Permíteme, yo sé que vine para ser entrevistado, pero déjame entrevistarte a ti un momento. Déjame entrevistarte. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que más te impactó de la noche profética en Santo Domingo ayer? Bueno, cuando Dios le reveló a usted a través del don de ciencia, la condición en la que se encontraba un señor que estaba enfermo, usted lo había anotado en un papel y cuando lo anotó en el papel, usted al azar, unas personas levantaron la mano de repente entre muchos y ellos fueron los primeros. Usted dijo, aquí hay algo. Eso que levantaron la mano, hay un milagro para su casa. Y cuando usted dijo eso, estaba el joven se quebrantó y comenzó a llorar. Y usted comenzó a darle palabra de Dios a aquel hombre que estaba pasando por un momento difícil. Y cuando usted baja a la familia, que baja del escenario, resulta que ya lo que iba a pasar estaba escrito. Estaba escrito en el papel. Pero lo más impresionante es que le pregunto, ¿alguna vez has hablado o me has visto conmigo? No, nunca. ¿Cuál es tu nombre? Todavía recuerdo porque fue anoche. Sí. Dijo, Edwin. ¿Cuál es tu apellido? Tavares. ¿Cuál es el nombre de tu papá? Rafael. Sí. ¿Cuál es el problema de su cerebro y del corazón? Eso estaba escrito. Y todo eso ya el Señor lo había revelado y estaba escrito en el papel. Gloria a Dios. ¿Cuál fue tu reacción cuando viste el papel con los nombres, con todo escrito antes de hablar? Yo me quebranté, yo comencé a llorar con ellos. Gloria a Dios. Porque también se sentía una presencia bien fuerte. O sea, de que yo llegué allí y usted estaba predicando, hablando, se sentía una presencia, estaba impregnado el lugar de la presencia de Dios. La gloria de Dios se movió allí. También vi lo del asunto de una mujer embarazada. Wow. Fuerte. Eso fue otra cosa sobrenatural. Fuerte. Yo vi que ella estaba pasando por un momento difícil. Usted no la conoce, no sabía. Primera vez que me imagino que fue a predicar. Ahí, sí, en ese lugar. Y como con números, usted, wow, eso fue algo maravilloso. Algo lindo. Y le hablo de parte de Dios. Lo más bonito de todo eso es ver cómo Dios, como dice la Biblia, conoce hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Realmente conoce todo. Y es lindo. Mira, yo digo que uno de los enemigos, o quizás el peor enemigo de lo profético, hay dos cosas que son los peores enemigos, los más grandes enemigos. Número uno es la deshonra. Es lo más enemigo de lo profético, pero después de la deshonra está la familiaridad. O sea, la familiaridad mata a lo profético y mata la manifestación profética. Es por eso que yo tengo muchos años, décadas profetizando. En los tiempos que yo comencé realmente no se escuchaba de profetas. Y menos en ese nivel. Por eso en aquel entonces pues fui tan atacado y tan perseguido. Pero bueno, el punto es que tengo muchos años profetizando, muchos años viendo a Dios. He visto grandes milagros.
pero celebro cada cosa como si fuera la primera vez. Wow. Y eso lo celebro, o sea, celebro el ver cómo Dios conoce la información y el pasado y el futuro de la gente y cómo la gente se quebranta como si fuera la primera vez, porque nunca quiero caer en la familiaridad con lo que Dios hace, porque el momento en el cual yo me sienta familiar con la unción o con lo profético, ese es el momento en el cual no fluye más. Wow, wow. Y de eso quería comentarle, quería hablarle. Quisiéramos que este conversatorio hablar de lo profético y hablar de cómo un profeta, como usted, escuchó la voz de Dios y anticipó todo lo que iba a pasar allí. Porque no hay forma de explicar cómo de una manera usted tenía previsto lo que iba a pasar. O sea, no hay forma humana de que usted escriba algo y luego seleccione a una persona y que ya todo esté escrito. Incluso ya tiempo después, ya usted le había profetizado a otra gente, a otras personas, le había hablado a otras personas, pero ya lo tenía escrito. O sea, usted anticipó como todo. Me bendijo mucho el incidente del hombre que estaba a la derecha y se escogió de una manera al azar, como si pudiéramos decir, pero ya el Espíritu Santo sabía, ¿no?, lo que habría de hacer. Pero lo más interesante es que habíamos escrito lo que habría de ocurrir antes de, y eso es algo muy profundo, porque el Señor obviamente sabe el futuro antes de que ocurriera. O sea, ya Él sabía exactamente todo lo que iba a pasar esa noche, y es por eso que, introduciéndome en esa dimensión donde el futuro y el pasado todo emerge en un eterno presente, esa es la dimensión profética. Espero que alguien esté agarrando estos códigos que ya estoy lanzando, y yo siento que muchos profetas y mucha gente profética después de esta entrevista va a ser activado muchas cosas. Quiero que vayan siguiendo lo que estoy diciendo. Es una dimensión donde el futuro y el pasado emerge en un eterno presente, y en esa unidad del eterno presente es donde yo puedo tomar y escribir lo que va a pasar antes de que pasara, sin ninguna duda de que así acontecerá. Entonces lo interesante es que yo le digo al hombre: pide cualquier cosa, lo que tú quieras. Y él pues se puso muy nervioso porque él no sabía que iba a hablar a él. Lo que tú quieras. Y tardó, y obviamente yo me reía y decía: quizás debía haber escogido a alguien más, porque no sabe qué. Dime, ¿qué quieres? Unción, ministerio, que Dios se te aparezca. Y él dijo: no. ¿Qué quieres? Mi matrimonio. Sí. Digo, matrimonio, ok. ¿Pero tienes novia? Estoy hablando con alguien. ¿Pero cuál es el nombre? Tal nombre. Y yo digo: ok, wow, me la puso difícil, le digo, ¿no? Y jocosamente, obviamente ya el Señor sabía que eso iba a pasar. Gloria a Digo, Dios. Porque en vez de pedir ministerio, unción, algo, pidió matrimonio y mencionó: vamos a ver si eso entonces es de Dios. Pero lo impresionante y lo hermoso, que yo lo celebro como si fuera la primera vez que lo hubiera visto, es que ya el Señor lo sabía, y en el papel me había dicho que escriba matrimonio con propósito y el nombre exacto de la persona con la cual él está hablando y tratando, y necesitaba esa confirmación. Pero vuelvo y digo, para responder tu pregunta, la gente tiene que entender que lo profético es una dimensión. Es una dimensión donde, primeramente, todas las palabras que Dios tiene que decir, ya las dijo. Entonces hay un lugar donde la palabra de Dios está reverberando constantemente. El problema no es que Dios hable o a quien Dios hable. De hecho, yo les reto a la audiencia, quizás sea un poco controversial lo que voy a decir para alguien y diga: pero ¿cómo es así? Pero espérame para que entiendas. Te voy a decir que yo reto a que cambies tu oración y dejes de orar y dejes de pedir que el Señor te hable. Tenemos que comenzar a pedir diferente. Deja de pedir que Dios te hable. Comienza más bien a pedir a Dios que escuches. Señor, quiero escuchar lo que ya me estás diciendo.
Porque el problema no es que Dios hable o cuándo va a hablar. El problema es que no estamos escuchando. Pero si nosotros entramos a ese lugar donde Dios constantemente está hablando, nunca le vamos a pedir al Señor que hable o que nos hable. Muchas veces le decimos al Señor que nos hable. Yo me imagino a Dios, en mi imaginación profética, me imagino a Dios riéndose y diciendo, pero ¿cómo que te hable si te estoy hablando y hablando y hablando y hablando y hablando todo el tiempo? ¿Cómo que te hable? ¿Quieres que te hable y te estoy hablando? El problema no soy yo hablando. La pregunta es, ¿estás tú escuchando? ¿Y cómo podemos escuchar? Pues volvemos a ese tema, ¿no? Primeramente, el escuchar proféticamente no es una acción, no es un verbo, es un estado. Escuchar proféticamente es un estado de ser. ¿Ves? Es un estado donde tú eres introducido a un lugar, a una dimensión, donde tú puedes recibir, yo le llamo el lugar de la memoria eterna. Así le llamo, el lugar de la memoria eterna, porque toda la información de lo que pasó, de lo que está y de lo que pasará, en todas sus posibilidades, porque hay muchas posibilidades dentro del futuro. ¿Me va siguiendo? Sí. En todas sus posibilidades y facetas, aún lo que va a pasar, ya está en ese lugar de la memoria eterna. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero conectarme a la memoria eterna de Dios, a ese lugar donde está toda la información pasada, presente y aún las posibilidades de lo que pueda pasar. Entonces, una vez más, primeramente, para escuchar tenemos que entender que realmente escuchar no es una acción, no un verbo. Realmente escuchar, y estoy hablando obviamente de lo profético, no estoy hablando de la acción del escuchar material, del escuchar físico. Eso es materia, eso es carne. Estoy hablando del espíritu. El escuchar del espíritu realmente es un estado de ser, donde nosotros somos introducidos a esa dimensión. Y en esa dimensión, número uno, cualquier cosa es posible. Shema Saramai. Oh, yes. Cualquier cosa es posible. Número dos, está toda la información que tú necesitas. Por ejemplo, en este momento el Espíritu Santo, gracias Señor, me está mostrando a una mujer también en esta condición. Y tienes una enfermedad incurable. Y me está mostrando el continente europeo. Me está mostrando específicamente el país de España. Y ahora mismo el Señor te está tocando. Ahora mismo yo estoy conectado, me estoy conectando con esta memoria eterna de Dios. Obviamente yo puedo seguir buscando más información, puedo seguir recibiendo más información allí, porque ahí está toda la información que necesito. Está el nombre de esta persona, está dónde vive, está su dirección, está su fecha de nacimiento y está las posibilidades futuras también. Pero aquí es donde viene la posibilidad que voy a decretar sea establecida y manifiesta, y es por eso que lo profético es importante, porque en nuestro futuro hay muchas posibilidades, pero hay una sola posibilidad, que es el plan perfecto de Dios. Hay otras posibilidades que no son el plan perfecto de Dios. Están las posibilidades de la carne, están las posibilidades de los planes infernales. Hay muchas posibilidades en el futuro. Pero ¿qué es lo profético? Lo profético es identificar la posibilidad divina y manifestar la posibilidad divina. Desechar las posibilidades infernales y otras posibilidades para que lo que Dios ha pensado, la Biblia dice, porque yo conozco los planes que tengo para ti, plan de bendición y no de maldición, plan de vida y no de muerte, para que tengas un futuro y una esperanza. O sea, en ese futuro hay otros planes que tú puedes manifestar, pero yo tengo un plan perfecto y yo quiero declarar que esa posibilidad que manifestaré y decretaré proféticamente será la posibilidad de tu sanidad, aunque el médico hace exactamente 27 días te diga que no se puede hacer más nada.
en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. My God, hay milagros creativos que están sucediendo y siento que mientras sigamos esta entrevista muchas personas van a ser sanadas y van a recibir milagros. Pero bueno, volviendo una vez más a lo que estamos hablando. Wow. La manera realmente en la cual escuchamos es conectándonos a esa dimensión. ¿Cómo nos conectamos a esa dimensión? Porque entendemos que Dios, en la dimensión de Dios, Dios vive en un eterno presente. Él conoce todo y sabe todo. Y usted nos acaba de comunicar de que es prácticamente una dimensión. Es un estado donde están todas las informaciones. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ese estado? Bien, mira, yo te pudiera decir, así generalmente te pudiera hablar de una palabra fe, pero no lo voy a hacer. Voy a ir todavía más práctica, una manera más práctica. Te lo voy a explicar de una manera más práctica y te voy a responder de una manera más práctica. ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes dónde inicia lo profético? Por favor, anoten esto, que esto vale como $7 millones. Y estamos de oferta hoy. Amén. Anota esto. ¿Sabes cómo se llama el inicio de lo profético, de esta gran dimensión de conectarte con la memoria eterna? Estoy seguro que muchas personas se van a sorprender, porque es más simple de lo que crees. Se llama imaginación. Todo comienza con la imaginación. La gente dice, hey, yo quiero ver ángeles, yo quiero ver a Dios. ¿Cómo tú ves todo esto? ¿Cómo tienes visiones? ¿Cómo recibes lo profético? ¿Cómo escuchas a Dios? Todo profeta y todo lo profético comienza con la imaginación. Allí es donde opera la fe. Es por eso que la Biblia dice que Dios hará más abundantemente de lo que puedas pensar o imaginar. Quiere decir que todo comienza con el pensamiento. Quiere decir entonces que todo comienza con la imaginación. El problema es que la gente no se atreve a imaginar. ¿Sabes cuál es mi bendición? Que yo comencé a ministrar a los 8 años de edad. Era un niñito. ¿Y sabes cuál es la bendición de los niños? ¿Qué yo imagino? Que no tienen problema con imaginar. No, todo. Todo lo imaginan. ¿Sabes cuál es el problema de los adultos? Que han dejado de imaginar. Es por eso que cuando... qué fuerte está esto. Mira, el Espíritu Santo me acaba de decir esto. Es por eso que cuando el profeta Joel profetiza para la generación profética que se iba a levantar en estos tiempos, que es el cumplimiento de lo que se profetizó de antaño, que el Espíritu Santo descendería y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, o sea, los niños. Vuestros niños profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Por qué? Porque mientras más vas creciendo, menos dejas de imaginar. Y como... lo agarraste, qué profundo está esto. Padre. Y como menos dejas de imaginar, entonces el Señor dice, lo que voy a hacer es que voy a reactivar tu habilidad de imaginar, de soñar otra vez. Entonces, mientras vamos madurando en la carne, nos volvemos inmaduros en el espíritu. Dios mío. Porque el maduro de la carne ve la imaginación como una inmadurez. Pero el inmaduro de la carne, o sea, el niño, ve la imaginación como una madurez. Es por eso que Jesús nos da el secreto de entrar en esa memoria eterna, en esa dimensión, en ese lugar. Porque es un lugar que muchas veces el Señor lo llama el reino de Dios. El reino. Y dice, si ustedes quieren entrar en el reino, tienen que ser, ¿cómo? Como un niño. Como niños. ¿Y qué hacen los niños? Imaginan. Y no tienen problemas con eso. ¿Por qué la gente no puede profetizar? Porque se enredan demasiado. Creen que esto es demasiado complicado. Creen que ellos no pueden hacerlo. Creen que no han sido llamados para ello. Creen que... Y no todo el mundo será profeta, obviamente, porque hay oficio de profeta, pero todos pueden profetizar. Joel termina la profecía diciendo, y todo, vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán.
O sea, los esclavos. Sí. Esos eran los siervos, los esclavos que tenían antes. Hasta ellos iban a profetizar. Dice, y toda carne profetizará. Quiere decir que todos pueden profetizar, aunque no todos son profetas. ¿Y cómo comienza eso? Una vez más, nos conectamos, porque estás preguntando, ¿cómo nos conectamos con esa memoria eterna? Nos conectamos y comenzamos a través de la imaginación. Y estoy hablando obviamente de los hijos de Dios, no estoy hablando de gente de tinieblas, de gente que anda pecando, de gente que hace... O sea, vamos a pasar, dice Pablo, dejemos atrás los rudimentos de la doctrina, ¿verdad? Para entrar en cosas más profundas. Obviamente yo no te voy a dar aquí una lectura, una enseñanza acerca de que hoy tienes que caminar en santidad, tienes que ir a la iglesia, tienes que someterte, obviamente esas son cosas básicas que ya sabemos y estamos hablando con los hijos de Dios. Claro, los hijos de Dios tienen que comenzar a imaginar. En mi caso, yo comencé a imaginar y yo me imaginaba a Dios hablándome. ¿Y sabes qué comencé a hacer? Comencé a creer que eso que yo imaginaba. Dios mío. Wow. Así de simple. Y Dios lo creí mío. tan profundo, que lo que yo declaraba, cuando lo imaginaba, así se manifestaba. Porque Dios hará más abundantemente de lo que puedas creer o imaginar. Wow. Pero una pregunta, sabemos, usted nos dio una revelación tremenda. Yo sé que los que están ahí están gozando, porque esto que usted acaba de dar, como dice un amigo mío, profeta, esto es manteca de querubín. Esto es algo demasiado poderoso. Esto es comida de ángeles, de reyes. Esto es alimento fresco. Manteca de querubín. Sabemos que la imaginación es el contacto, es el punto de partida. Pero ¿qué hay con esas personas que imaginan otras cosas? ¿Cómo esas personas pueden alinear? Ay, esa es una muy buena pregunta. Porque entonces tu imaginación tiene que ser purificada. Esa es muy buena pregunta. Porque entonces ese sería el segundo paso, proteger tu imaginación. ¿Y cómo proteges tu imaginación? Es un tema muy difícil hoy por hoy. Porque hoy por hoy tenemos acceso a todo, 24/7. Y sabes que todas las cosas a las cuales tenemos acceso de una manera u otra están diseñadas para corromper tu imaginación. Para contaminarla. Claro, contaminar tu imaginación. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos alimentando a nuestra imaginación? ¿Con qué la estamos alimentando? Porque nosotros imaginaremos al nivel de lo que estamos alimentando. Por eso es que la Biblia dice, probad y ved. Lo que comes, Adán, lo que comes, Eva, va a abrir tus ojos a la dimensión de lo que comes. ¿Qué te estás alimentando en las redes sociales? ¿Qué te estás alimentando en la internet? ¿Qué te estás alimentando cuando agarras un control y prendes Netflix, Prime, HBO, lo que sea? ¿Qué estás alimentando constantemente tu imaginación? Escúchame, yo tampoco quiero ser un religioso que pueda decir, no debes de ver Netflix o no debes de mirar una película o no puedes hacer esto. No estoy diciendo eso, pero definitivamente tengo que decir que la mayoría del contenido, por mucho, en algún momento me puedo sentar a ver una película, prender Netflix, ver las redes, pero por mucho la mayoría del contenido que consumo es un contenido intencional para alimentar mi imaginación proféticamente de tal manera que yo no sea corrompido en el proceso. Obviamente ya yo pasé la etapa de imaginación, ahora estoy en una etapa de conexión total con el Espíritu Santo. En lo profético ya son muchos años de esto, pero definitivamente todavía obviamente cuido qué me está alimentando, porque también se trata de mi espíritu y no solamente de mi imaginación. Entonces, la respuesta es, ¿cómo imaginamos? ¿Qué pasa con esas personas que están imaginando incorrectamente? Están imaginando incorrectamente porque se están alimentando incorrectamente. O sea, que un profeta alto de las redes sociales no puede profetizar.
Si estás harto de incorrectamente, obviamente, yo no estoy hablando de las redes sociales, estoy hablando del contenido, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú estás en las redes sociales. Ah, bueno, Tú eres un buen contenido para consumir. Amén, amén, así. O sea, no te O sea, digo que no estés en las redes sociales, pero sí escoge el contenido que te está alimentando. Yo me alimento con las redes sociales. Yo me alimento con YouTube. No te digo que no estés en YouTube, pero definitivamente escoge el contenido que te está alimentando. O sea, un profeta con una imaginación contaminada no puede profetizar. Es un peligro. Puede profetizar, pero profetizará mal. Profetizará, pero profetizará en la carne. Porque el que camina en el Espíritu piensa en las cosas que está alimentando su mente, que son las cosas del Espíritu. ¿Quién es el que camina en la carne? ¿Quién es? El que tiene la mente llena de cosas de la carne, así de simple. Eso es lo que dice Pablo. Tú quieres caminar en el Espíritu, tienes que sacar lo que te alimenta carne en la mente y reemplazarlo con lo que te alimenta espíritu, y entonces caminarás en el Espíritu. Wow. Wow. Entonces, en el momento, por ejemplo, que Dios lo usa a usted. Y perdóname, quiero interrumpir, perdóname que lo haga para decir esto rápidamente, porque esto es muy importante. Porque religiosamente e incorrectamente hay personas que piensan que el caminar en el Espíritu es caminar vestido de cierta manera, o con el cabello de cierta manera, o con una Biblia tamaño familiar debajo del brazo, o caminar hablando en lenguas todo el tiempo. Eso no es caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es estar sintonizado con la frecuencia divina. ¿Cómo hago eso? Caminar en el Espíritu es cuidar mi mente, mi pensamiento, de tal manera que los pensamientos que yo piense sean pensamientos espirituales y no influenciados por cosas carnales. Es así de simple. Eso realmente es caminar en el Espíritu. ¿Y quiénes son los que manifestará el poder del Espíritu? Porque manifiestas son las obras de la carne. Y te dice todas las obras de la carne. ¿Por qué? Porque alimentaron su mente de lo incorrecto. Manifestaron de la carne. ¿Cuáles son? Los frutos del Espíritu, lo conocemos, pero también hablemos de las manifestaciones del Espíritu, de los dones del Espíritu, de lo sobrenatural del Espíritu. Todas estas cosas se manifiestan a través de lo que estás alimentando tu mente. Wow. Y supongamos que usted vaya a profetizar. ¿Dónde usted recibe la información? ¿Y cómo usted la identifica que esa información previene de Dios? Primeramente, no me hace falta identificar que esa información proviene de Dios. No lo identifico, porque en el momento en que yo busqué identificarlo, perdí. Dios mío, Padre. Y ese es el gran error de muchos profetas inmaduros, profetas jóvenes, profetas sin experiencias, que buscan identificar, quieren asegurarse de lo que están diciendo viene de Dios. Y ahí pierden la frecuencia. Porque es que el momento en el cual yo quiera asegurarme que lo que estoy recibiendo viene de Dios, si yo quiero asegurarme de lo que estoy recibiendo viene de Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo se llama eso? Dudando. ¡Duda! ¡La agarraste! Wow. Estoy dudando. Y el que duda es semejante a las olas del mar. Es inconstante en todos sus caminos. Quiere decir que en un momento está en la carne, en un momento está en el Espíritu, caminando en el Espíritu, caminando en la carne. Y no puede manifestar lo profético, no puede manifestar lo sobrenatural porque es inconstante. Entonces yo no puedo dudar. Yo tengo una certeza completa, precisa, al 100% de que lo que yo estoy recibiendo viene de Dios. Y como tengo una certeza tan completa, el diablo no tiene acceso a esa dimensión. Y como no tiene acceso a esa dimensión que me llevó a ese estado de fe, My God. pues entonces no hay pérdida. Puedo escribir algo 20 minutos antes y de momento decir, como dije, qué sé yo, dígame 3 números.
anoche, 3, 7, 5. Bueno, vamos a agarrarla. Y eso lo escogió la gente. Tú estuviste ahí anoche. Sí. Uno gritó 3, otro gritó 7, otro gritó 5. Yo dije, eso significa que en la tercera fila de personas sentadas, la séptima persona, el Señor me dice que está embarazada, la mujer comienza a llorar, tú estabas ahí, porque ha tenido muchos problemas en el embarazo y le han dicho que va a perder a su bebé, pero ese bebé viene con una unción profética. Entonces, 3, 7, déjame ir donde ella está llorando, le pongo el micrófono y digo, ¿y cuántos meses tiene? ¿Qué dijo? 5. ¿Cómo puedo asegurarme de eso? No me aseguro de eso. Lo creo. Es todo. En el momento que yo quiera asegurarme de algo, perdí la fe y perdí lo profético. O sea, no se puede dudar al momento de profetizar. No. El momento en que lo hagas, caíste en la carne. Eres inconstante. Ya no estás caminando en las cosas del Espíritu, porque en las cosas del Espíritu no hay duda. En las cosas del Espíritu no se busca certificar algo. Se sabe que está certificado al 100%. Y ese conocimiento te dimensiona, sígueme acá, a un lugar donde Satanás no te puede tocar. No puede ser contaminada la información porque es inaccesible por las tinieblas. Wow. Pero una pregunta, ¿y qué hay de estos profetas que han errado? Y son profetas, pero a raíz de... Sí, a raíz de ellos errar, no quieren volver a equivocarse. Entonces ahí pierden la fe. No. ¿Por qué pasa ahí? Es al revés. Erraron porque perdieron la fe. Erraron porque dudaron. Dios mío. ¿Ve? Ya entendí el principio. Erraron porque dudaron. ¿Puede un profeta errar? Claro, en el momento en que duda. Porque es que el profeta también se confronta con la duda. Y sobre todo cuando es inexperimentado. Obviamente, mientras siguen pasando los años, pues la duda se convierte en algo muy mínimo para ti. Y creces, te conviertes en un gigante en la fe. ¿Verdad? Porque pues la experiencia te ha dado algo. Pero un profeta puede dudar, puede caer en la duda y en el momento en que... Pero es que hay tantos ejemplos en la Biblia de profetas poderosísimos que dudaron y le salió mala la cosa. No nos vayamos muy lejos. Mira ese profeta tan certero que viajó y le profetizó al rey y profetizó sobre la ciudad y todo lo que profetizó se cumplió. Y cuando volvía, santo, se cometió el error de irse a comer con el profeta viejo. Cuando Dios le dijo, no te pares a comer en el camino. Qué gran error. Se paró a comer. ¿Y qué pasó? Dudó. Y en el momento que dudó, no solamente perdió lo profético, perdió la vida. Wow. Y era un profeta certero, era un profeta poderoso. ¿Puede un profeta dudar? Claro que puede dudar. Y cuando duda, entonces ahí es que viene, ahí es que erra. Ahí es que erra. Ahí es que vienen los grandes errores. Una pregunta, yo lo he visto a usted, y como hemos pasado el día prácticamente desde esta mañana, de momento usted siente como que Dios le habla y de repente usted dice, Dios me está diciendo esto. Dios me está diciendo esto. ¿Cómo se logra ese nivel de conexión? Porque usted está totalmente en comunión todo el tiempo y recibe palabras de Jehová en cada momento. Es como usted decía, que Dios vive hablando y usted recibe. ¿Cómo nosotros podemos identificar? O sea, ¿cómo lo hacemos? Te lo voy a poner así de simple. Sí. Que esto va a bendecir a muchos y le va a chocar a otros. ¿Sabes cómo lo haces? El peor enemigo, eso es un estado de ser, porque tú lo has dicho que es, como tú lo dices, es cualquier momento, es todo el tiempo. Pero el peor enemigo de ese estado de ser se llama la religión.
La religión. ¿Qué es la religión? ¿Cómo se define religión? Religión se define, yo defino religión como la mayor definición del ego. El espíritu de religión, en mi opinión, es peor que el mismo diablo. Ni el diablo le presenta a Jesús tanta batalla como le presenta la religión. Al final ni siquiera el diablo mató a Jesús. La religión. Fue la religión. Dios mío. Alguien me está siguiendo aquí. Es más, te voy a dar un ejemplo ya que estamos ahí y te voy a explicar ahorita por qué yo creo que eso es el peor enemigo del estado de ser donde tú constantemente estás conectado con esa memoria divina, conectado con Dios, con lo que ha dicho. Ni siquiera con lo que está diciendo, con todo lo que ya ha dicho. Mira que 2 veces Jesús va al Monte de los Olivos y pasa toda la noche allí. 2 veces. Y está orando en el Monte de los Olivos toda la noche. 2 veces nada más lo hizo. O sea, Jesús intercedió en alto nivel. Hizo una guerra espiritual poderosa desde el Monte de los Olivos. 2 veces, cuando se iba a enfrentar al mismo espíritu que lo enfrentó 2 veces. Los que leen la Biblia se van a dar cuenta que la primera vez que pasó la noche en el Monte de los Olivos fue antes de encontrar a la mujer adúltera que iba a ser asesinada, apedreada por los religiosos. Él pasó la noche entera en el Monte de los Olivos antes de enfrentar un espíritu de religión. Wow. La segunda vez, machetara, estoy sintiendo el poder del Espíritu Santo acá. La segunda vez que Jesús pasa toda la noche orando en el Monte de los Olivos, obviamente esa la conocemos porque se predica mucho, fue antes de... Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí. La segunda vez que Jesús enfrenta el espíritu de religión en el Monte de los Olivos, pues obviamente esa la conocemos, es cuando antes de ser crucificado por los religiosos. Entonces, ¿qué me dice a mí? Jesús echó fuera al endemoniado gadareno. Se echaba al fuego, se echaba al agua, estaba encadenado, vivía en las tumbas. O sea, este tipo tenía legiones. ¿Sabes qué legiones? Más de 10,000 es una legión. Más de 10,000, un ejército más de 10,000 legiones. Más de 10,000 demonios tenía dentro. Y Jesús no oró toda la noche. Y se fue al Monte de los Olivos. Quiere decir que 10,000 demonios no era nada. Echó fuera a Belcebú, libertó a tantas personas. Pero cuando fue a enfrentarse contra un espíritu de religión, el espíritu de religión es peor que 10,000 demonios. Wow. Porque las 2 veces que lo hizo tuvo que irse al Monte de los Olivos a orar una noche antes. Entonces, ¿qué yo quiero hacer? Yo quiero estar fuera de todo concepto en mi mente. Escúchame bien. De egoísmo en todos sus conceptos. Si tú sabes cuál es el egoísmo más aceptado en la iglesia. Porque ¿qué es el egoísmo? El egoísmo está centrado en el yo. ¿Qué es la carne? La carne está centrada en el yo. El espíritu está centrado en Dios que lo dio. Por eso es que se te dice que el espíritu volverá a Dios que lo dio. Está centrado en Él. La carne está centrada en el yo. Quiere decir que el ego, en su esencia más fundamental, es yo. Por lo tanto, obviamente el ego se traduce de muchas maneras, se establece, se manifiesta de muchas maneras dentro de la religión. Pero toda cosa de religión siempre estará centrado en yo. Pero el más aceptado yo es: yo seré usado por Dios basado en mis propios méritos. Eso es religión también. Y ego también. Y ego, por eso es que es religión, porque la religión es la mayor forma, la forma más expresiva del ego. Entonces, ¿cómo yo puedo desconectarme de ese lugar? ¿Cómo puedo desconectarme de ese lugar?
el momento en el cual yo pienso que yo me merezco ese lugar por mis propios méritos. Y obviamente también tengo que diluir toda otra forma de religión basado en el ego que pueda ser influenciado, sea a través de las instituciones espirituales o religiosas, que tenemos un gran problema con eso, o sea a través del ataque directo y personal del yo. Wow. O sea, para uno poder acceder a ciertas dimensiones, uno tiene que eliminar lo que es el ego y la religión. Es una misma cosa. Tienes que eliminar la religión porque la religión es el ego. Wow. O sea, uno tiene que eliminarlo por completo. Muchas veces no lo eliminarás por completo, pero definitivamente tienes que pelearlo. La verdad es que al final de cuentas todos tenemos un poquito de religión. Yo tengo un poquito de religión. Muy fuerte. Y tú tienes un poquito de religión. Es como que todos tenemos un poquito de carne. O sea, si no estuviéramos en la tierra. Así es. Yo tengo un poquito de carne. Tú tienes un poco de carne. Y el que señala, que se cree muy espiritual, que es el peor carnal, el que se cree espiritual, la autosuficiencia y el que menos Dios va a usar, el que señala a otro basado en sus propios méritos, es más carnal que el carnal que está pecando. ¿Por qué? Porque esa persona está establecida en su propia autosuficiencia. Entonces realmente al final es una misma cosa la religión que el ego. Dios mío. O sea, hay que apagar eso para poder acceder a ciertas dimensiones. Claro, porque eso definitivamente te conectará de lo eterno y las personas que caminan en lo sobrenatural y que ven a Dios obrar. Es por eso que a mí me dicen, muchas veces me dicen, profeta, tú tienes una fe muy grande. Y yo tengo cuidado con eso. No, yo no tengo una fe muy grande. Yo tengo una fe muy pequeña en un Dios muy grande. Muy grande. Y esa es una gran diferencia. Wow. No es por mérito de mi fe o por mérito de quién yo soy o por mérito de lo que yo hago. Es quién es la persona que yo he conocido. Dios mío. Si tuvieras fe como un grano ¡Eso! de mostaza. Si no dudaras en nada, le dirías a este monte, muévete y échate a la mar. Y literalmente lo hará. Wow. Y ahí es donde yo puedo entrar en algo muy controversial, hoy por hoy todavía, que son las señales, los prodigios, las maravillas. Solamente el martes pasado le dije a un hombre, después, de hecho, unos pastores dominicanos que habían llegado hacia Miami a nuestro evento profético, y el Señor me mostró sus nombres, me mostró el nombre de la iglesia, me mostró de dónde venían, me mostró muchas cosas. Yo le dije, y un lugar que tenían que comprar, que el Señor lo iba a prosperar. Yo le dije, mire, cualquiera puede decir eso porque yo entre a las redes, que yo mire, que yo los conocí, que yo hable con ustedes, que yo les pague, lo que sea. Pero, ¿y qué si yo digo, para confirmar lo que estoy diciendo? Yo le dije, traigan, escojan cualquier silla. Escogieron una silla y lo sentaron allí. De hecho, están los videos allí, quizás puedes poner un clip de eso. Y le dije, siéntate en la silla. ¿Cómo está la silla? Bien, no hay nada, bien, ok, siéntate. ¿Y qué si yo digo que cuando te levantas de la silla estará completamente llena de oro para certificar que lo que estoy hablando es la verdad de Dios? Se sentó, el tipo estaba temblando. 1, 2, 3, levántate. Cuando se levantó, ¡zum!, cayó el oro. Y todo se llenó de oro. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, cuando estamos hablando de señales, de prodigios, de maravillas. La gente dice, no, pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿O para qué es eso? Escúchame, solamente por el puro hecho que yo lo creí y lo declaré. Por ejemplo, alguien puede decir, ¿pero para qué? ¿Cómo es eso de que vas a mover un monte y lo vas a echar a la mar? ¿Cuál es? ¿Para qué? ¿Dónde está? Solamente Jesús le dijo, si lo crees. Y nada más puso un ejemplo tan absurdo como hablarle a un monte y echarlo a la mar. Pero si yo creo que voy a declarar que va a aparecer oro, que el agua se va a convertir en vino, que va a llover aceite,
solamente porque lo creo sin dudar, no en mi propia capacidad, no en mi propio mérito, sino en el Dios que todas las cosas lo puede, sin dudar en nada, será hecho. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en todo esto? Todo. El Espíritu Santo lo es todo. Porque el Espíritu Santo es la parte de Dios en la tierra. ¿Verdad? El Padre y el Hijo están en el cielo. Y obviamente están en todas partes porque son omnipresentes. Pero estamos hablando de función. Su función es el cielo. Jesús le dijo, hey, me voy. ¿Cómo que te vas? No lo dejes. Sí, me voy, pues si no me voy no puedo preparar lugar para vosotros. Pero donde yo esté, ustedes también van a estar. Entonces Jesús va al cielo en función. Obviamente Él está en todas partes, pero Él va en función al cielo. El Padre está en función en el cielo. Pero dice, pero yo les enviaré al Consolador, el Paracleto. Él les guiará a toda verdad y toda justicia. Entonces realmente la función del Padre y la función del Hijo es desde el cielo, pero la función del Espíritu Santo es desde la tierra. Por lo tanto, el Espíritu Santo, el papel que juega es todo. Sin el Espíritu Santo no existe lo profético. Sin el Espíritu Santo no existen los dones. Sin el Espíritu Santo no existen las manifestaciones sobrenaturales. Es por eso que la gente me dice, ¿cuál es el principio más importante de ver a Dios? Es oraciones, ayuno, es búsqueda, es santidad. Yo digo, no, nada de eso. El principio más importante de ver a Dios manifestarse, al final de cuentas, es honra. Es la honra. Y la gente no sabe honrar, primeramente tu disponibilidad, que es parte de honra, porque si el Señor te dice que hagas algo y no estás disponible. Y segundo, pues directamente la honra. Si el Espíritu Santo, su función es acá en la tierra, y no honras la persona del Espíritu Santo, ¿sabes tú que hay gente que ora mucho y no honran? Muy fuerte. Y hay gente que ayuna mucho y no honran. Y de hecho hay gente que oran y ayunan desde el ego. De hecho, por favor, perdónenme, pero les tengo que decir la verdad. La mayoría de gente, Dios mío, lo dije, demasiado gente, quizás todos nosotros en algún momento hemos orado desde el ego y hemos ayunado desde el ego. ¿Qué dice Pablo? Ustedes piden y no reciben los que piden, por más que oren, porque piden mal. Porque piden para sus propios deleites. Deleites, ese es el ego. Por lo que tú necesitas, por lo que tú buscas. Pero entonces pero desde la honra, primeramente a la persona del Espíritu Santo, que es el dueño de los dones, que es el dueño de lo que da, del carisma, de la gracia, entonces las cosas cambian. Hay personas que tienen el deseo de hacerlo, pero no saben cómo. ¿Cómo honraríamos a la persona del Espíritu Santo? Como honras a cualquier persona, porque es una persona. ¿Cómo tú me honrarías a mí? Preparando un buen banquete, una buena ofrenda. Eso. Una ofrenda. Quizás no lo veas físicamente para darle una ofrenda, pero él tiene un reino. Es por eso, y eso sería otro tema, demasiado tela que contar, hay que hacer otra entrevista. Pero es por eso que, por ejemplo, tú ves que no hay... El profeta de verdad, el profeta de oficio, no los profetas embusteros que andan por ahí, no los que realmente no son profetas y se hacen llamar profeta. El profeta de verdad, siempre generoso. ¿Cómo yo sé que hay un falso profeta? Una de las cosas que yo sé que hay un falso profeta, obviamente es por sus frutos los conoceréis. Pero una de las cosas que yo sé que ese es un falso profeta es si no es generoso. Porque el profeta por naturaleza es generoso. Es por eso que el profeta carga la unción de la prosperidad. Y es por eso que el profeta siempre te activará prosperidad donde vaya. Y es por eso que normalmente cuando tú estás en una administración profética siempre habrá una ofrenda. ¿Te das cuenta de eso? Que cuando viene un profeta siempre hay una ofrenda. Porque es parte de la naturaleza del profeta de verdad, del profeta de oficio.
la generosidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo doy una ofrenda al reino, le estoy dando al Espíritu Santo. Yo te estoy preguntando cómo tú me honrarías. Una ofrenda, algo para ti, un regalo, llamarte, estar contigo, darte algo que tú quieres. De la misma manera, cualquier cosa que podamos pensar, como honramos a una persona, honramos al Espíritu Santo en comunicación, en lo que sea. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. Wow. Tengo entendido, profeta, que usted tiene una escuela profética. ¿Cómo nos pudiéramos inscribir ahí en la escuela profética del profeta Dionis Báez? Sí, hombre, mira, y para mí es muy importante, y gracias por preguntar, es muy importante eso porque el Señor está levantando muchos profetas, mucha gente profética, pero no están siendo enseñados. Y hay muchos que están cometiendo errores. Y yo quiero hablarle a todas las personas directamente que están viendo, no seas uno de ellos. Si tú quieres ser usado por Dios, si quieres escuchar a Dios, si quieres moverte y crecer en lo profético, debes de ser instruido correctamente. En la Biblia había escuelas de profetas. Elías tuvo escuela de profetas. Eliseo tuvo estudiantes en lo profético. Samuel, todos los grandes profetas mentorearon y enseñaron a personas, a profetas, y otros tuvieron directamente escuelas de profetas. Hoy por hoy es difícil encontrar las escuelas de profetas. Y Dios está levantando lo profético. Así que les invito a todos, te invito a ti, mi querido, también. De hecho, voy a tener una escuela profética en vivo dentro de poco. No sé cuándo saldrá esta entrevista, pero quizás salga antes. La escuela va a ser el 26 de enero de este año 2026. 26 de enero, si sale antes, pues sépanlo que vamos a estar en esta escuela en vivo a través de la plataforma del Zoom. Lo bonito de esta escuela es que no solamente enseñamos por 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No solamente enseñamos estos principios proféticos, nos vamos muy profundo, porque enseñamos casi 2 horas. Pero después que viene lo bueno, toda la gente que están allí en el Zoom, con sus cámaras encendidas, comenzamos a profetizarles a ellos. El Señor llama a cada uno, les habla, reciben direccionamiento, reciben ministración. Muchos son sanos de muchas enfermedades. Así que es muy poderoso estar en una escuela profética en vivo, porque no solamente recibes la revelación, sino que también recibes la impartición y la administración. E invito a profetas amigos como el profeta Ángel Martínez, el profeta Gustavo Páez, el profeta Emanuel García, el profeta Hernán Acosta y tantos otros profetas que hemos invitado, profetas de alto nivel, para que le profeticen a la gente. Así que el 26 de enero estamos. ¿Cómo pueden registrarse? Bueno, hay varias maneras. Primeramente nos puede seguir a través de las redes sociales, que por favor háganlo allí. Quizás pueda aparecer nuestro nombre, Dionis Báez. Búsquenos por cualquier redes y darnos a seguir o a suscribirse a nuestro canal. Y ahí van a recibir información de las próximas escuelas proféticas. O también hay una página web donde están todas nuestras escuelas, que es liderazgosobrenatural.com. Ahí están todas las escuelas. Ahí están toda la información en pantalla. Gracias, profeta Dionis Báez. Cada vez que usted viene aquí, nos deja a nosotros un contenido muy especial y muy edificante. Que el Señor lo siga bendiciendo. Amén. Ahí está en pantalla todas sus redes y toda la información de lo que es la escuela profética. Y si quieren contactar a Dionis Báez, ahí está el número en pantalla para cualquier invitación. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom. Bendiciones. Eleva tu espíritu con música que inspira. Centro de Adoración. Canciones cristianas originales para tu alma. Suscríbete y adora con nosotros.